Saludos. México llega este 2 de junio a sus elecciones, donde elegirá quien se encargará de la presidencia de la República, así como también renovará a los miembros de las cámaras legislativas, 500 diputados federales y 128 senadores. Hay 3 candidatos presidenciales, 2 damas, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez. Tanto Claudia como Xochitl pertenecen a 2 bloques. En el caso de Xochitl Gálvez, ella está dentro del bloque que encabezan el PRD, PRI, México, y Claudia Sheinbaum está en el bloque encabezado por el Movimiento Renacer Nacional Morena, pero además también tiene de aliado a otros partidos políticos, entre ellos el Partido de los Trabajadores Mexicanos. Recuerden que el Movimiento Renacer Nacional de México, Morena, su figura principal es el actual presidente López Obrador. ¿Qué pasa? Que ya a días de las elecciones, pues son el 2 de junio, hay 3 candidatos definidos, y dentro de esos 3 candidatos, todas las encuestas están colocando en primer lugar a Claudia Sheinbaum. En el caso de Claudia, incluso acaba Infobae, The New York Times y otros medios de titular posible ganadora de las elecciones de México, y es que ellos han aglutinado un resumen de las principales mediciones que se realizan, y en la actualidad las mismas otorgan una ventaja de 24, casi 25 puntos, y algunas de 25 puntos de Claudia Sheinbaum sobre su más cercana, que es Xochitl Gálvez. Las encuestas también están señalando que en los últimos días Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano ha también repuntado, que ha subido porcentajes. De todas maneras, llega al final la campaña electoral en México y se vislumbra a todas luces que una mujer será la próxima presidente de México. Una mujer. En el caso de Claudia Sheinbaum, recuerden que ha estado vinculada a los movimientos académicos, que es egresada de la UNAM, tanto en su maestría como en su doctorado. De su maestría y de la carrera de grado, y del doctorado en una universidad estadounidense. En el caso de su carrera de grado, energía. Ella es egresada del ámbito de energía. En el caso también de su maestría, ella ha egresado de energía. Una carrera evidentemente aplicada, ciencias, y ha tenido vínculos amplios con la comunidad académica. López Obrador es sureño, pero Claudia Sheinbaum es del estado, de la Ciudad de México, Por lo tanto, tienen procedencia diferente en el ámbito regional. Ambos son activistas, ambos han estado precisamente muy vinculados con el ámbito de lo que es la educación, y son parte del movimiento Morena. De todas maneras, México llega ya a su etapa final de lo que es la campaña electoral.
En este final de lo que es su campaña electoral, cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral tiene alrededor de 98 millones de sufragantes, es decir, que 98 millones de ciudadanos mexicanos saldrán a las urnas. Para el censo de 2022, México tenía una población equivalente a 127.5 millones de habitantes. Recuerden que México tiene una amplia extensión territorial. México posee 1.973 millones de kilómetros cuadrados. Y según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, además, eso deduce que en México la densidad poblacional es bastante cómoda, 64 habitantes por kilómetros cuadrados. Miren, en el caso de Claudia Sheinbaum, la aspirante acaba de recibir el apoyo de una aspirante del PRI que acaba de renunciar, de una miembro del PRI que aspiraba a dirigir la Ciudad de México. Del PRI, ella no va a asumir, posiblemente ella no va a entrar a lo que es dirigir, ser parte de Morena, pero sí incluso hasta se ha retratado precisamente con Claudia Sheinbaum. Alejandra del Moral renunció y apoya a Claudia Sheinbaum. Eso es un punto que se destaca en la opinión pública mexicana en la actualidad. De todas maneras, en México, por el proceso electoral, también hay un periodo de cierre de todo lo que es el activismo partidario. El presidente López Obrador ya mañana miércoles tiene su última jornada del espacio matutino, del espacio La Mañanera. Y esto con miras a que la legislación electoral mexicana prohíbe en un momento determinado ya el cierre de lo que es el proselitismo. De todas maneras, también en México, 24 horas antes del proceso de inicio de la emisión de los sufragios, hay una veda para la venta de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, también en este proceso electoral, México tendrá su ley seca. Esto con miras a mantener elevados niveles de orden de lo que es el proceso electoral. Al presidente mexicano se le abordó con respecto a la renuncia de la ex candidata del PRI que apoya a la candidata Sheinbaum, y él no fue muy directo, pero dijo algo parecido, citado por infobae.com. Dice: actualmente México atraviesa por un periodo de definir los principios. En el pasado, muchas personas no se habían definido e incluso se engañaban a sí mismos con el hecho de ser candidatos independientes para ocultar los graves problemas nacionales. López Obrador dice: son tiempos de anclarnos en nuestros ideales, en nuestros principios y decir, así somos. Estos no son tiempos para hipocresía. También dice el presidente López Obrador: quienes ayudaban a que se produjera la ceguera colectiva, falta de toma de conciencia, eran los intelectuales orgánicos y los medios. Eran los que ayudaban a legitimar todo ese atraco, corrupción de una élite. El pueblo no contaba, el pueblo no les interesaba. Esperamos que este proceso electoral, este proceso de sufragio de México,
el hermano pueblo mexicano, un pueblo con una cultura inmensa, un pueblo con unos destinos geográficos increíbles. Esperamos que estos comicios fortalezcan a México, que es como fortalecer a toda Latinoamérica y a todos nuestros pueblos. Pero además, nuestros pueblos tienen que ver en México un gran ejemplo. Miren cómo el presidente López Obrador no participa de reelección. Claro, la reelección está prohibida en México, aunque se puede modificar, pero está prohibida en México. Entonces, fíjense cómo México está a las puertas de el resurgir de nuevos liderazgos. ¿Por qué? Porque en México, en esta fase, no hay reelección. Copien países nuestros. Vean cómo la no reelección hace que emerjan nuevos líderes y que la población tenga esperanza de un futuro cierto. Por lo tanto, vean en México un ejemplo de lo que es un país cuando elimina de su sistema político la reelección, sobre todo la reelección presidencial. Que sea lo mejor en este proceso para el hermano pueblo México. Queden bien.